Bienvenidos a la presentación de las fórmulas y técnicas que se utilizan en la gestión de los proyectos y que para el proceso de capacitación para la certificación de los credenciales de CAPM y PMP es de vital importancia el conocimiento y la comprensión de las mismas. Sabemos que como parte de las clases presenciales y virtuales de nuestros programas de capacitación, no siempre hay tiempo para dedicarle a la enseñanza detallada de estas técnicas y muchas veces el estudiante debe apoyarse solamente de los textos de ayuda relacionados a estos temas. La idea de esta serie de videos es que nuestro estudiante tenga recursos adicionales en los cuales apoyar su proceso de capacitación, lo cual debe ir acompañado también de la realización de algunos ejercicios que como parte del programa del curso, el coordinador de cada programa deberá asignarle, ya sea presencial o virtualmente. Esta serie de videos será dividida en varias sesiones, tocando las fórmulas técnicas que se usan normalmente en cada uno de estos grupos de procesos para la gestión de sus proyectos. Si tiene alguna duda, el coordinador del programa podrá aclararla. Quien les habla también, por supuesto, está disponible en el correo electrónico presentado al inicio de la presentación o me puede contactar al celular que usted ya debe tener como parte del grupo de WhatsApp o a través de nuestras oficinas. Como usted ve, tenemos las técnicas separadas en los grupos de procesos de iniciación, técnicas y herramientas que se utilizan en planificación, las técnicas y herramientas que se utilizan para la ejecución, el monitoreo y el control de su proyecto y también algunos fundamentos importantes para los grupos de procesos de cierre. Por supuesto, no debemos dejar de señalar nuestras fuentes de apoyo para completar esta serie de videos que contemplan tanto libros de texto como fuentes de artículos de Internet. En este slide, ustedes pueden ver los libros de texto que fueron utilizados y en este, ustedes pueden ver las fuentes de Internet que fueron tomadas en consideración. En los procesos de planificación se usan muchas técnicas y herramientas en las diferentes áreas de conocimientos. Se presentarán las que tienen cierto nivel de complejidad. Como pueden observar en la agenda, dividiremos a su vez estas sesiones de planificación en sesión 1, sesión 2, sesión 3, conteniendo los temas aquí definidos. En la sesión 1 veremos técnicas de definición del alcance. En la 2 estaremos viendo las técnicas de estimación y programación del tiempo y de las actividades y las técnicas de estimación de costos. En la sesión 3 estaremos viendo las técnicas de identificación y análisis de riesgos y las técnicas relacionadas con la evaluación de stakeholders y la comunicación del proyecto. Este video no tiene la pretensión de cubrir todas las técnicas y herramientas de la dirección de proyectos, sino que el mismo está orientado a explicar solamente aquellas técnicas que entendemos requieren de mayor explicación fuera de la clase. Empecemos entonces con la sesión número 2, que tiene que ver con las técnicas de estimación y programación. Para la estimación y programación del proyecto, se requiere el uso de metodologías de programación, herramientas y técnicas de programación. Las técnicas pueden incluir, entre otras, planificación gradual, adelantos y retrasos, análisis de alternativas, métodos de revisión del desempeño del cronograma, entre otros. La técnica de planificación gradual es una técnica de planificación iterativa donde se define en detalle el trabajo a corto plazo, mientras que el trabajo a futuro se planifica a un más alto nivel. Es una forma de elaboración progresiva. Una de las ventajas es que al planificar a un más alto nivel el trabajo a futuro ayuda a que se contemple la actividad dentro del plan, sabiendo que hay un nivel de riesgo en los supuestos tomados en consideración para dicha programación. Como técnica principal utilizada para el proceso de establecer la secuencia de las actividades del cronograma, tenemos el uso de diagramas de red o diagramas lógicos. Esta es una representación gráfica de la secuencia lógica de las tareas del proyecto. Un tipo de este diagrama muy común es llamado el diagrama de precedencias o PDM por sus siglas en inglés.
Sin embargo, el uso de las técnicas dependerán grandemente de la complejidad y el nivel de detalle requerido para manejar el proyecto. En este diagrama de precedencias, las actividades se representan en nodos y se vinculan en gráfica. Usa actividad predecesora y actividad sucesora. Es también llamado Activity on Node. Este método utiliza 4 tipos de dependencias. Finish to start, el inicio de la actividad del sucesor depende de la completación de la actividad predecesora. Finish to finish, la completación del trabajo del sucesor depende de la completación del trabajo del predecesor. Start to start, el inicio del trabajo del sucesor depende del inicio del trabajo del predecesor. Start to finish, la completación del sucesor depende del inicio del predecesor. Ejemplo de este caso, el primer turno de vigilancia no puede finalizar hasta que el segundo turno no empieza. Recordemos que la secuencia de la actividad identifica la relación entre las actividades, considerando las dependencias de cada una de las tareas o las actividades. Las dependencias de las tareas son determinadas para darle un orden a las mismas. Identifica la relación de dependencia que hay entre cada tarea, definiendo cuál tarea debe ir primero y cuál debe ser realizada después y cuál puede ser realizada de manera paralela. El proceso de determinar la relación existente entre las tareas se llama análisis de dependencia. Es una parte crítica del proceso de planeación. Es la parte donde los planificadores identifican el flujo lógico del trabajo. Para mostrar este flujo lógico del trabajo se utiliza este diagrama de precedencias que acabamos de ver. El método de diagramación de flechas es un método que utiliza flechas para representar las actividades conectadas con nódulos para representar las dependencias. Esta técnica también es llamada Activity on Arrow y solo usa dependencias Finish to Start. Una de las características principales de este método es que requiere de actividades ficticias para completar la lógica. Utiliza solo dependencias de término e inicio. Para finalizar tenemos el método llamado HERT. Este método es muy parecido al PERT, con la diferencia que incluye actividades que se desarrollan varias veces. Ejemplo, arreglo de defectos y las tareas de prueba de estos mismos arreglos. No se esperan problemas en el examen relacionados al HERT. Por otro lado, el análisis de la red del cronograma es una técnica utilizada para generar el cronograma del proyecto. Emplea diversas técnicas analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el método de la cadena crítica, el análisis qué pasa si y la nivelación de recursos para calcular las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías para las partes no completadas de las actividades del proyecto. Algunos caminos de red pueden tener puntos de convergencia o divergencia de rutas que pueden identificarse y emplearse en el análisis de compresión del cronograma o en otros análisis. Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante el análisis de la red para desarrollar un cronograma viable. Adelanto es el tiempo entre el inicio de la sucesora y el fin de la predecesora. Se representa como un valor negativo en el software de programación. El retraso es el tiempo de retraso de una actividad sucesora con respecto a la predecesora. También puede definirse como el tiempo de espera entre actividades. Aquí vemos un ejemplo de cada uno de ellos. Lead time y lag time. Lead time es el tiempo de adelanto y lag time es el tiempo de retraso. Cuando calculamos la duración de las actividades y hacemos los análisis propios para el desarrollo del cronograma final, debemos pensar en que los estimados de la duración de dichas actividades pueden incluir reservas para contingencias, denominadas también a veces reservas de tiempo o colchones, y así tener en cuenta la incertidumbre del cronograma. La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad, una cantidad fija de periodo de trabajo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativo.
Mientras mayor disponibilidad de información para planificar el proyecto, menos reserva de contingencias deberá usarse hasta el punto de eliminarse. Debe identificarse claramente esta contingencia en la documentación del cronograma. Ya para desarrollar el cronograma, tenemos algunas técnicas, entre ellas la técnica de análisis matemáticos. Estos análisis matemáticos envuelven el cálculo teórico de tiempos de inicio y fin tempranos y tardíos. Las fechas resultantes, aunque no son el cronograma, pero indican ciertamente los periodos donde la actividad puede ser realizada según las limitaciones existentes. Las técnicas más conocidas de estos análisis son los siguientes: método de la ruta crítica, PERT y HERT. La ruta crítica es el camino más largo de un diagrama de precedencias. Este indica el menor tiempo en el cual un proyecto se puede realizar. Hay al menos una ruta crítica en el proyecto. Mientras más rutas críticas hayan, más riesgoso será el proyecto y más trabajo para gestionar tendrá el gerente de proyecto. Se utilizan modelos matemáticos como CPM, PERT, HERT para calcular la ruta crítica. La ruta crítica no tiene flexibilidad en el tiempo. Los elementos que hay que considerar para la ruta crítica son los siguientes: la holgura, que es el tiempo que se tiene antes de iniciar una actividad. Existen dos tipos de holguras, que dicho sea de paso se puede llamar también float time o slack time. La holgura total, o total slack or float, que es la cantidad de tiempo que puede retrasarse una actividad sin afectar la fecha del próximo hito del proyecto o la fecha de terminación del mismo. Las rutas críticas tienen una holgura total igual a 0 o negativa, y las actividades del cronograma en una ruta crítica reciben el nombre de actividades críticas. Por otro lado, tenemos la holgura libre, que es el free slack o free float. Es la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse dentro de un camino de red sin demorar la fecha de inicio temprana de cualquier actividad sucesora inmediata. La holgura del proyecto es el periodo de tiempo que un proyecto puede ser retrasado sin afectar la fecha de completación según el compromiso adquirido frente al cliente. La holgura negativa, esta refleja que la duración planificada excede el tiempo disponible, es decir, que el proyecto está retrasado. Este sería el tiempo que necesita ser recuperado para lograr las fechas límites de compromiso. La ruta crítica de un proyecto no es estática. Puede cambiar dentro del mismo proyecto a medida que el mismo va avanzando. Aquí veremos entonces el método de ruta crítica. El enfoque del CPM, por sus siglas en inglés, es calcular la holgura para determinar cuáles actividades tienen la menor flexibilidad en el tiempo. El método de la ruta crítica calcula las fechas más tempranas en las que un proyecto puede iniciar y puede terminar, así como las fechas más tardías de inicio y fin de un proyecto, al margen de las limitaciones de recursos que tenga. Este es un análisis que corre hacia adelante y hacia atrás del cronograma. Estas fechas más tempranas y tardías indican los periodos sugeridos de planificación de actividades, teniendo en cuenta sus características específicas. Entiéndase duración, relación lógica, adelantos, retrasos y cualquier otra restricción. El cronograma es flexible cuando hay holgura total reflejada en la diferencia positiva entre las fechas tempranas y tardías de las actividades. Aquí podemos ver la fórmula de la holgura. Holgura, inicio tarde menos inicio temprano, fin tarde menos fin temprano. Para calcular la ruta crítica o el CPM, lo primero es que debemos realizar un diagrama de precedencias usando las técnicas anteriormente descritas. Como vemos aquí, actividades representadas por letras donde el número indica duración en términos de días. Luego, debemos definir lo que es el Forward Pass. El Forward Pass identifica, además de la ruta crítica, la fecha de inicio más temprana y fecha de fin más temprana de las actividades. Su nombre viene porque lo que se hace es que se ven las actividades que preceden a ver cuándo terminan
para determinar qué es lo más temprano que puede iniciar la otra actividad sucesora. El cálculo inicia desde el principio de la actividad hasta el final, añadiendo las duraciones. En este caso, podemos ver que el diagrama de precedencia se inicia con las actividades señaladas A, B, C. Cada una de ellas inicia el día 0. Tomemos el ejemplo de la actividad A. Esta actividad inicia el día 0, como día más temprano, y culmina lo más temprano el día 2. La actividad que le sigue, actividad D, lo más temprano que puede iniciar es el día 2, una vez finalice la actividad A. Si contamos desde el día 2 hasta la duración de días que tiene la actividad, que es de 4 días, entonces lo más temprano que puede terminar la actividad D sin retrasar el cronograma es el día 6. La actividad E, que tiene una duración de 5 días y que tiene como predecesora las actividades B y D, lo más temprano que puede iniciar es una vez termine la actividad D, que es el día 6. Entonces, el día 6 es la fecha más temprana de inicio de la actividad E, y si contamos los días de duración, que son 5, entonces nos da que la fecha más temprana de finalización de dicha actividad es el día 11, y así seguimos calculando cada una de las actividades mostradas en este diagrama de precedencias. En este caso, la duración del proyecto es de 18 días, asumiendo días como medida de tiempo, y la ruta crítica es A, D, E y K hasta ahora. El backward pass identifica el late finish y el late start. Las fechas más tempranas y más tardías son las que definen el slack o flow time. El cálculo inicia desde el fin del proyecto hasta el inicio. Aquí haríamos el ejercicio inverso. En lugar de ir desde el inicio hasta el final, comenzamos a calcular desde el final hasta el inicio. Si 18 días es la fecha más temprana de fin, entonces tomamos este valor para calcular la fecha más tarde de inicio de la actividad K, con una duración de 3 días. 18 menos 3 da 15, como fecha más tarde que puede iniciar. Si tomamos la actividad I, tomamos el día 15 como fecha más tarde que puede finalizar y restamos la cantidad de 4 días que tiene dicha actividad. Si tomamos la actividad J, que tiene igual como sucesor la K, entonces la fecha más tarde que puede finalizar es el día 15 y restamos un día de duración y la fecha más tarde que puede iniciar es el día 14. Esto te da las holguras que veremos en el próximo slide. Si usamos la fórmula de la holgura, nos daremos cuenta de que hay ciertas actividades que entre ellas tienen holgura 0. Por ejemplo, en la actividad A, vemos que la fecha más temprana y más tardía de iniciar, así como la fecha más temprana y tardía de finalizar coinciden. Esto quiere decir que no hay holgura. En el caso de la actividad C, tenemos 8 días de holgura, resultado de la diferencia entre la fecha más tardía y la fecha más temprana de finalización o de inicio. Con estos cálculos podemos ver la ruta crítica. Entonces, la ruta crítica viene siendo la de las actividades A, D, E y K, y los slack time varían siendo los de la ruta crítica 0. Cuando se tiene la ruta crítica se puede recalcular las demás holguras y comprimir las duraciones de las actividades usando métodos como crashing y fast tracking. Es importante recordar que cuando el total float es negativo, significa que el proyecto ya está retrasado. La técnica de estimación por 3 valores ayuda a enfrentar los riesgos de la estimación de las actividades y utiliza un promedio ponderado para balancear los tiempos. A esta técnica se le llama PERT por sus siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique. La precisión de los estimados de la duración de la actividad puede mejorarse tomando en consideración el grado de incertidumbre y de riesgo de la estimación. Los estimados de la duración basados en esta ecuación
o aún en un promedio simple de los tres valores, pueden proporcionar una mayor exactitud y los tres valores aclaran el rango de incertidumbre de los estimados de la duración. Este también puede ser usado para estimar el total del tiempo esperado de las actividades de la ruta crítica. También se puede utilizar en escenarios what if. PERT difiere de la ruta crítica primeramente en que el primero utiliza la distribución de la media en lugar del estimado más parecido, como lo usa el CPM. El análisis según el método PERT calcula una duración esperada, reflejada en TE de la actividad. Se asume una estimación optimista que se refleja con la letra O, una estimación más probable con la letra M y una estimación pesimista con la letra P. Utilizando un promedio de estas tres estimaciones, aquí tenemos las fórmulas, tanto en la distribución beta como en la distribución triangular. Es importante aprenderse estas fórmulas. El uso de esta técnica te da un 50% de probabilidades de ocurrir. Aquí hay un ejemplo de un cálculo de fechas con PERT, donde tenemos varios paquetes de trabajo, paquete 1, paquete 2, paquete 3, con varias tareas. Aquí tenemos las fechas más optimistas, más probable y pesimista, y con el cálculo tenemos el tiempo esperado. Cuando estemos haciendo el análisis PERT, es importante comprender los siguientes valores. El trabajo terminará dentro de más o menos 3 desviaciones estándar el 99.73% del tiempo. El trabajo terminará dentro de más o menos 2 desviaciones estándar el 95.45% del tiempo. Y el trabajo terminará dentro de más o menos una desviación estándar el 68.27% del tiempo. Por otro lado tenemos el método de la cadena crítica. Este es un método que se aplica al modelo de programación y que permite colocar colchones en cualquier ruta del cronograma para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. Se desarrolla a partir de la ruta crítica. Toma en cuenta los efectos de la asignación, optimización y la nivelación de recursos y la incertidumbre en la duración de las actividades. Este método introduce el concepto de colchones y de gestión de colchones. Utiliza actividades con duraciones que no contemplan márgenes de seguridad, relaciones lógicas ni disponibilidad de recursos, con colchones determinados estadísticamente y compuestos de los márgenes de seguridad agregados de las actividades en un punto determinado del cronograma del proyecto. La cadena crítica es la ruta crítica del proyecto adaptada con las limitaciones de los recursos disponibles para el proyecto. Agrega colchones de duración a través de actividades que no requieren trabajo y que se utilizan para manejar la incertidumbre. La duración de estas actividades se planifican sobre la base de las fechas más tardías posibles de inicio y finalización según la programación. En lugar de gestionar la holgura total de las rutas de red, el método de la cadena crítica se concentra en gestionar las duraciones restantes de los colchones en función de las duraciones restantes de las cadenas de tarea. Beneficios. Se reduce la incertidumbre, se evita la falsa sensación de control solo sobre el papel que proporcionan otros métodos. Se fomenta la calidad en la comunicación. En ningún caso se aumenta la duración total del proyecto. Como demuestra la práctica, los proyectos así gestionados finalizan a tiempo siempre y en muchos casos antes de tiempo. La idea es que una vez identificado el tiempo total del proyecto, este se replanifica asumiendo que los recursos, si están disponibles, y los colchones o buffers son incluidos en algún punto del proyecto como una actividad. La técnica de optimización de recursos es una técnica en la cual las fechas de inicio y fin se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos para equilibrar la demanda de recursos sobre la oferta disponible. Hay varias formas de hacerlo. Nivelación de recursos es una técnica que ajusta el cronograma arreglando las actividades de tal manera que los requerimientos por recursos se equilibren con la oferta disponible.
La nivelación de recursos puede utilizarse cuando los recursos compartidos o críticos necesarios solo están disponibles en ciertos momentos o en cantidades limitadas, o para mantener la utilización de recursos en un nivel constante. La estabilización de recursos, por otro lado, es una técnica dentro de lo que es optimización de recursos que usa la holgura libre y total de los recursos. Busca suavizar la asignación de recursos sin sobrecargar los mismos, pero logrando los objetivos de tiempo. En este se mantiene constante la ruta crítica. Sin embargo, la factibilidad de arreglo de actividades dependerá de qué tanta holgura libre y total haya dentro del cronograma. Ejemplos de optimización de recursos podrían ser la asignación de recursos a las tareas dentro de la ruta crítica, retrasar una actividad no crítica para liberar un recurso crítico en una actividad de la ruta crítica, solicitar al personal trabajar horas extras, reasignar actividades a personal que tiene mayor disponibilidad de tiempo, entre otras. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve la nivelación de los recursos utilizando un software o un programa para calendarizar las actividades. La compresión del cronograma es un tipo especial de análisis que busca reducir el cronograma de trabajo sin cambiar el alcance del proyecto, pero logrando las metas, objetivos y fechas de compromisos del proyecto. De manera general, involucra intercambio entre costo, tiempo y rendimiento. Las estrategias típicas envuelven la inclusión de más recursos, mejoramiento de procesos, entre otros. Lo que pretende es mantener el alcance y compromisos del proyecto. Este análisis incluye técnicas como ejecución rápida o fast tracking y compresión de la duración o crashing. También se le llama intensificación. Fast tracking o ejecución rápida es una técnica que trata de realizar actividades en paralelo que normalmente deberían realizarse en secuencia. Esta técnica ataca la lógica del cronograma y usualmente sobreasigna recursos, termina el retrabajo e incrementa el riesgo del proyecto. Ejemplo de un fast tracking es grabar las voces de un sistema de atención de llamadas hasta que las pruebas de la diagramación del sistema no estén completas. Podría ser que producto de dichas pruebas, el sistema tenga que ser revisado y se necesite regrabar las voces de las áreas que requieran modificación. La ejecución rápida involucra el sobreposicionar tareas antes de que la tarea anterior culmine. Dentro de las ventajas potenciales están reducción del tiempo de ejecución, disminución del costo, incremento de la rentabilidad del proyecto al adelantar la operación. Dentro de las posibles desventajas observamos que requiere una mayor coordinación y supervisión, incremento del riesgo, puede terminar en retrabajo y costo. No es común encontrar problemas de ejecución rápida en el examen de PMP. Aquí vemos un ejemplo donde el trabajo normal se realizaría con 3 actividades que duran 5 días en total, 6 días en total. Mientras haciendo el fast tracking estarían durando 5 días el total del tiempo a realizar. En este caso, el tiempo de entrega es 1.5 días antes de si se hiciera de manera normal. El esfuerzo sería el mismo. El crashing o la intensificación. Esta técnica se usa para determinar cómo comprimir el cronograma al menor costo posible. Ataca las duraciones de las actividades, añade más recursos a las actividades que se encuentran dentro de la ruta crítica. Esta técnica intercambia costo por cronograma. La idea es obtener la mayor cantidad de compresión en el tiempo por el menor costo posible. Esta no siempre produce alternativas viables. El añadir más recursos a las actividades no siempre genera mayores resultados, producto de la curva de aprendizaje, entre otros temas. La compresión afecta mucho la calidad de los entregables, incrementa los costos y añade mayor tiempo al proyecto. Solo debe realizarse en la ruta crítica y dentro de estas
en las actividades del menor costo. Un ejemplo de esto es añadir más recursos humanos a una tarea crítica. Podría conllevar retrabajo, pérdida de tiempo por el tema de la curva de aprendizaje, costos adicionales por horas extras. Otro ejemplo sería alquilar 2 tractores más para un proyecto de minería en el cual hay un tractor como recurso fijo. Si se comprimen todas las actividades hasta su mínimo tiempo, se obtiene lo que se le ha denominado el crash point del proyecto. Es importante cuando se comprimen actividades revisar nuevamente la ruta crítica del proyecto. En este caso, el tiempo de entrega serían 2 días antes. Empecemos entonces con las técnicas de estimación de costos. Estimación de costos es un proceso que envuelve el desarrollo de un estimado aproximado de los costos de los recursos requeridos para completar las actividades del proyecto. Culmina con la determinación del costo base del proyecto. En el proceso de determinación de los costos finales, se pueden elaborar estimaciones preliminares, pero que deben ser revisadas y refinadas a lo largo del proyecto. Un proyecto puede tener en su fase de inicio un estimado por orden de magnitud, o ROM, cuya precisión oscila entre un menos 50% al 100%, y un presupuesto definitivo, cuya precisión oscila de un menos 5% a un más 10%. Una de las técnicas que hay es la estimación análoga. Esta es una técnica de estimación de abajo hacia arriba que se basa en tomar como ejemplo proyectos similares y cualquier otra información histórica utilizando parámetros tales como duración, presupuesto, tamaño, carga y complejidad. Por lo general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que las otras técnicas, pero también es menos exacta. No hay mucho cálculo envuelto en este método. Es importante señalar que la exactitud depende mucho del juicio del experto de la persona que estima. Se debe ajustar en función de diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. Este método se usa cuando no hay mucha información disponible acerca del proyecto y sus componentes o cuando hay proyectos similares. Este tipo de estimación es más confiable cuando a. Las actividades son realmente similares y no solo en apariencia, y b. Cuando los individuos que realizan la estimación tienen la experiencia requerida. La estimación de costos puede aplicarse a todo un proyecto o a partes del mismo y puede utilizarse en conjunto con otros métodos de estimación. La estimación ascendente es otra de las técnicas para estimar los costos. Esta sirve para estimar un componente de trabajo. El costo individual de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de detalle y este costo detallado se va acumulando a niveles superiores para llegar a una sumatoria total por actividad principal. Es decir, la suma de todas las cuentas de control es el costo del proyecto. Aquí podemos ver dentro de lo que es el WP, el Work Package, por sus siglas en inglés, el paquete de trabajo, que se va sumarizando por las cuentas de control, Control Account, y al final toda la sumatoria es la estimación o el costo del proyecto. La estimación paramétrica es otra de las técnicas. Esta utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables para calcular una estimación de parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. Por ejemplo, pies cuadrados en la construcción. Con esta técnica pueden lograrse niveles más altos de exactitud, dependiendo de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo. Para establecer el presupuesto base de costos, es importante también tomar en cuenta los aspectos de riesgo existentes en el proyecto, con la finalidad de establecer rangos de presupuesto que pueden paliar la situación de un riesgo inesperado. Se han establecido diferentes tipos de contingencias o reservas en el presupuesto. Entre ellos, reserva de contingencia.
se reserva para situaciones futuras relacionadas con el proyecto parcialmente planificadas. Esta reserva se hace para los known unknown o para los riesgos conocidos desconocidos. Esta reserva siempre está en manos del gerente de proyectos. Cuando se libera, hay que cambiar la línea base. También tenemos la reserva de administración. Este monto es manejado desde el presupuesto del sponsor o patrocinador y son definidos para situaciones futuras totalmente desconocidas, imposibles de predecir, unknown. Por ejemplo, un cambio en la organización que está fuera del control del proyecto. Esta reserva se hace para los unknowns, como ya había comentado. Ambos tipos de reservas reducen la posibilidad de exceder el presupuesto asignado. Debe documentarse esas reservas. El costo base, finalmente, será entonces aquel que contiene el costo del proyecto y una reserva de contingencia. Esta reserva se incluye para contemplar eventos de riesgos residuales o riesgos conocidos desconocidos. También se incluye una reserva de administración para riesgos desconocidos, que son básicamente problemas y riesgos que surgen de manera totalmente inesperada, como habíamos dicho en el slide anterior. Todo esto agregado genera el total del presupuesto de costos del proyecto. Aquí tenemos en la gráfica, tenemos una imagen de cómo sería el costo del proyecto, de qué se compone, la línea base del costo y luego el presupuesto total del costo. Bueno, el tiempo corre, ¿verdad? Y necesitamos ya comprender a la mayor brevedad posible todos los términos que tiene este diplomado para poder tomar el examen. Mientras más rápido tomemos dicho examen, mucho mayores son las probabilidades de pasar y de finalmente certificarnos. Hablemos un poco de qué esperar en el examen con relación a estas técnicas que acabamos de ver. Podemos esperar problemas relacionados al cálculo del costo total del proyecto, rangos de costo de acuerdo al ROM, estimados definitivos de presupuesto, agregación de costos. Podemos esperar problemas relacionados al cálculo de la ruta crítica, holguras y cálculos sobre el efecto de cambio en la ruta crítica. Sobre esta, podemos esperar al menos de 5 a 10 problemas, 5 de ellos basados en un diagrama simple de red. Podemos esperar también problemas relacionados con encontrar las tareas a las cuales se les puede aplicar la técnica de intensificación y el orden en la cual deben ser comprimidas. Sobre esta, por lo menos esperar un problema. Y podemos esperar también problemas relacionados al cálculo del PERT y el rango de los estimados. Algunos tips. Recuerda que las reservas de administración están incluidas en el presupuesto de costos, que incluye a su vez la línea base del costo del proyecto. Revisa siempre al menos 2 veces las holguras y la ruta crítica. Revisa también el diagrama de red para asegurar que hayas contemplado todo. Asegúrate de aplicar la técnica de intensificación solo en la ruta crítica. En los cálculos de PERT, el peso asignado para los estimados optimistas y pesimistas es de 1. El cálculo para el más parecido es 4. Recuerda también que hay que determinar esta ruta crítica antes de aplicar la intensificación. Hasta aquí llegamos en la segunda sesión de planificación, en la cual explicamos las técnicas más importantes en estimación y programación y costos. Descanse un poco, haga algunos ejercicios de acuerdo a lo asignado en clase y luego prosiga con las demás sesiones de planificación.